Om Namaste. Vamos a hacer una pequeña presentación del capítulo quinto del Bhagavad Gita, el yoga de la renuncia a la acción, el karma sannyasa yoga. En este capítulo, Krishna amplía las enseñanzas sobre el jnana yoga y el karma yoga, explicados en los capítulos anteriores, sobre todo el 2, 3 y 4. Krishna nos dice que podemos alcanzar la perfección y establecernos en Atman si hemos purificado la mente. ¿Cómo la purificamos? Mediante la acción desinteresada, el Niskama Karma. Una vez establecidos en Atman, podemos unirnos con la realidad absoluta, si somos capaces de erradicar el deseo y la ira. Así, veremos al ser único en todos los seres y criaturas. Este capítulo podríamos dividirlo en 4 bloques bien diferenciados. Entre los versos del 1 al 6, podemos encontrar una comparación entre el Jnana Yoga y el Karma Yoga. El capítulo se inicia con una duda de Arjuna, una duda bien lógica, y que pregunta básicamente ¿qué es mejor, el camino de la acción o de la renuncia a la acción? Y la respuesta de Krishna es tajante. Leo: tanto la renuncia como la ejecución de la acción conducen a la salvación, pero de las dos, el Karma Yoga es mejor que sannyasa, la renuncia. Gita 5.2. ¿Pero qué es la renuncia? No es renunciar a la acción, sino al apego de los pares opuestos, de las dualidades. Cito: debes conocer a aquel que siempre renuncia, a quien no tiene ni gustos ni disgustos, porque quien está libre de los pares de opuestos se libera fácilmente de la esclavitud. Verso 3. Y de nuevo nos vuelve a mostrar ese carácter armonizador que caracteriza el Gita. Y Krishna dice: el ignorante habla de Sankhya y de Karma Yoga como diferentes, no así quienes tienen el conocimiento. En el verso 5. ¿Cómo se alcanza la renuncia? Mediante el yoga. Y cito: pero la renuncia a la acción es difícil de alcanzar, excepto mediante el yoga, en el verso número 6. El siguiente bloque que encontramos está entre los versos 7 y 12 y nos muestra el perfil del Jnana Yogi y del Karma Yogi. Mediante la realización de la acción desinteresada y el autodominio y la purificación de la mente, el Karma Yogi puede convertirse en uno con Atman en toda la creación. Esto es importante. Y permanecer inafectado por la acción. Y así alcanzará la perfección. ¿Cuál es el proceso? Y cito: quien se ha desligado de los contactos encuentra la felicidad en Atman. Primer paso. Habiendo alcanzado la unión con Brahman, segundo paso, disfruta de la felicidad eterna. Esto es el verso 21. Por ello, el sabio no se deleita en los placeres derivados de los contactos sensoriales, ya que no son más que fuentes de miseria. Tienen principio y final, es decir, son efímeros y finitos. ¿Por qué entonces debemos regocijarnos en los placeres que encontramos en el mundo, si son todos finitos y nos traen tanto placer como dolor? ¿Qué causa el dolor, el sufrimiento y la ira? Es el deseo. Por ello, es necesario que lo erradiquemos. Y cito: el hombre que puede, incluso aquí en la tierra, antes de ser liberado del cuerpo, resistir a la tentación del placer y de la ira, es un yogi, es feliz. ¿Eres capaz de dominar tus deseos? Hasta que no lo consigas, seguramente no podrás ser un yogi. Si logras vivir en tu interior, lograrás ser uno con la naturaleza. Y cito: quien encuentra la felicidad solo en su interior, quien descansa solo en su interior, cuya luz es solo interior, ese yogi, habiéndose convertido en uno con la naturaleza, alcanza la unidad con Brahman. Observa qué bonito mensaje, ¿no?, para la humanidad. Habiéndose convertido en uno con la naturaleza y alcanzando la unidad con Brahman, aquel yogi cuyos pecados han sido aniquilados, cuyas dudas han sido resueltas por el jnana, por el conocimiento, aquellos que se han dominado a sí mismos por el autocontrol y que están absortos en el bienestar de todos los seres. Si nos liberamos del deseo y de la ira y practicamos el autocontrol, entonces quienes han realizado Atman encuentran en todos lados
la unidad con Brahman. Verso 26. El siguiente bloque que vamos a encontrar, y ya es el último, nos hace una pequeña introducción al Jnana Yoga y al Bhakti Yoga. Fijaros que estamos en el capítulo 5 y el 6 será el Jnana Yoga, y después del capítulo 6 del Jnana Yoga ya empezará con todo el Bhakti. Del 7 y 6 capítulos adelante. En estos dos últimos versos de este capítulo, Krishna realiza una introducción a estos dos yogas. Se refirió al yoga de la meditación, el Jnana Yoga, explicando la importancia de pranayama y de la concentración entre las cejas para controlar los sentidos, la mente y el cerebro. Posteriormente, Patanjali también la establecerá en sus Yoga Sutras. Y leo: tal asceta es siempre libre. Después de sellar los contactos sensoriales externos, se sienta con la mirada fija entre las cejas, respirando por las fosas nasales, igualmente expirando e inspirando, manteniendo controlados sus sentidos, su mente y su razón, liberándose del deseo, del miedo y de la ira, y determinado en alcanzar la libertad. Bueno, con esto hemos acabado este pequeño resumen de introducción a este capítulo del yoga de la renuncia a la acción, el karma sannyasa yoga, que, como os decía, complementa lo explicado en los capítulos 2, 3 y 4, y ya nos da entrada al siguiente capítulo, que es el Jnana Yoga o el yoga de la meditación. Muchísimas gracias.